Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Uri Zambrano y hoy vamos a realizar un podcast sobre el Islam. El invitado de hoy es Jeremy Márquez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jeremy Márquez y hoy voy a estar como invitado en el podcast de Suri sobre el Islam. Entre los temas del Islam se encuentran lo que es la historia y geografía, Mahoma el profeta, los cinco pilares, la expansión de la yihad y la organización del califato. Vamos a empezar con su historia y geografía. Se sabe que se acentúan en la península arábica, también pues surgen en el siglo VII. Ah, sí, un dato curioso sobre esta religión es que antes de la llegada de Mahoma ellos eran politeístas, pero junto con la llegada de Mahoma se volvieron monoteístas. Claro, también son conformados por clanes beduinos que no les importa dar cobijo o comida a personas que lleguen a su hogar. Ah, entonces estos eran muy solidarios. También me parece interesante que entre la población de los clanes beduinos se encontraban casi 3.000 personas. Y estos se dividían entre familias, pero aún así tenían un enlace consanguíneo. Claro, también, o sea, se sabe que los niños vivían en la ciudad natal de la madre hasta los 7 años y pasada esta edad, pues ya iban a acompañar al padre en su trabajo. Siguiendo con los puntos, tenemos a Mahoma. Mahoma el profeta. Sí, o sea, es que aparte de ser fundador de la religión islámica, también fue un líder político y militar. Ah, y también se sabe que él nació en la Meca en el año 570 después de Cristo y murió en el año 632 después de Cristo, ¿verdad? Sí, también para los musulmanes, Mahoma es conocido como el mensajero de Dios, ya que dicen que fue visitado por el ángel Gabriel para enseñar, ¿no? Todas las revelaciones. Pero con todo esto, se me hace un poco extraño que Mahoma, siendo una persona muy importante dentro de la religión islámica, no hayamos conocido su rostro. O sea, para los musulmanes está totalmente prohibido las representaciones, ¿verdad? Y no solo de Mahoma, sino de cualquier otro profeta del Islam, ya que, pues, o sea, para ellos las imágenes o las estatuas fomentan la idolatría. Ah, pero también otra cosa que se me hace interesante es que después de la muerte de Mahoma hayan surgido dos corrientes dentro del Islam. En ese caso, de la corriente de los suníes, que estaba dirigida por su suegro, y la corriente de los chiíes, que estaba dirigida por su primo y por su yerno. Claro, pero o sea, la corriente que aún sigue vigente, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, es la del sunismo, ya que aún se la puede encontrar en países como Arabia Saudita, Siria y Omán. También de esto se desprende lo que son los cinco pilares. Los cinco pilares. Ujú. Uno de estos cinco pilares es la profesión de fe, ¿verdad? Claro, o sea, en esta todos los musulmanes tenían que creer y repetir una oración. Esta oración, si no estoy mal, era la de no existe otro Dios que Alá y su profeta Mahoma. Claro, o sea, sí, y de aquí también va la oración. Ellos también eran obligados a recitar 5 veces al día los versículos del Corán. Y tenían que, o sea, al momento de recitarlos, tenían que mirar hacia la Meca. Ya, y otro de los pilares sería el ayuno. Claro, aquí tenían que abstenerse de todo lo que, o sea, de comer, de beber, fumar o de tener relaciones sexuales desde que amanece hasta que es la puesta de sol. Y si no estoy mal, esto se daba en el mes del Ramadán, ¿verdad? Que se daba cada 9 meses según el calendario islámico. Claro, de aquí también les sigue la limosna, que, o sea, eran obligados a dar limosna a los pobres y compartir sus bienes propios. Y la peregrinación también es uno de los cinco pilares, ¿verdad?
Claro, o sea, aquí por lo menos una sola vez en su vida tenían que ir o sea, en peregrinación a la Meca. Y yo tengo una pregunta. En la oración, en el pilar de la oración, ¿qué era lo que oraban los islámicos? O sea, oraban el Corán. Este Corán consta de 114 capítulos y 6.211 versículos. Ya. Siguiendo con los puntos, tenemos la expansión del Islam. Aquí se destacaron mucho las califas, ya que se convirtieron en jefes políticos y religiosos del Imperio Árabe. Claro, pero si no estoy mal, también existía su consejero personal, el cual era denominado visir. Y también los señores que mandaban en en las diferentes provincias, el cual se llamaba emir. 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 Ujú. O sea, esta conquista primero comenzó en los territorios de la península arábica y, o sea, como provincias de Irak, Arabia Saudita, Siria y, o sea, y después se expandieron hacia el norte. Sí, también, si no estoy mal, después se expandieron hacia el norte de África y a la península ibérica. Claro, la península ibérica actualmente es España y Portugal. Pero también esta expansión se facilitó debido a varios factores. Entre esos factores está lo que es, o sea, la debilidad del Imperio Romano, ya que en ese entonces se estaba dividiendo entre Imperio Oriente y Occidente. Claro, pero otro de esos factores también era la necesidad de proteger su religión mediante la yihad. Oye, pero ¿qué es la yihad? Prácticamente la yihad es un mandato el cual dice que tienen que proteger las enseñanzas de Mahoma. Pero, o sea, yo también leí que se traduce como Guerra Santa. Claro, esta puede tener diferentes, ¿cómo se llaman estos? Diferentes interpretaciones. O sea, sí, también, o sea, leí que también puede ser interpretada como la defensa del sentido espiritual. Claro, pero por ejemplo, también otras personas dentro del Islam la interpretaban como la imposición de la religión por medio de la fuerza de armas y la violencia. Ok, pero volviendo a a la expansión, vamos a hablar sobre la organización del califato. Pero yo no sé qué es la organización del califato. Verás, la organización del califato es o sea, era una organización política y administrativa que se caracterizaba por dividir su territorio en coras o provincias. También recaudaba su dinero mediante el cobro de impuestos y con esto hacía transacciones comerciales y de tribus que debían pagar los núcleos cristianos. También con estas recaudaciones pagaban un ejército mercenario y un cuerpo de funcionarios para el cobro de los impuestos. Ah, entonces ahora ya me queda claro sobre los temas que hablamos ahora. Entonces yo creo que ya con esto podemos concluir el podcast. Bueno, entonces me despido y que tengas un buen fin de semana. Chao. Igualmente, chao.